Hola a todos desde Mentes que Curan, soy la doctora Beatriz Abadía y hoy estoy muy contenta, la verdad, porque estoy aquí en un vídeo específico de la ansiedad, en mi compromiso semanal. La verdad es que cuando alguien se compromete con algo y lo va haciendo, pues también se siente bien, porque yo independientemente de esto, porque pues bueno, pues puedo llegar a un determinado número de personas, lo primero es el compromiso conmigo. Yo decidí intentar pues comprometerme, empezar a hacer esto, ir llegando a la gente en la medida que se pudiera o en que vosotros queráis realmente. Y, y lo más importante es el compromiso conmigo misma. Entonces, aquí estoy y eso la verdad es que me da mucha felicidad el estar aquí todas las semanas. Y es que además cada día os traigo cosas súper bonitas y la de hoy es espectacular porque en ansiedad y ya digo que estos vídeos, aunque los hago de ansiedad, realmente escucharme bien, este vídeo de hoy sirve para todo el mundo y vais a veros patrones mentales que todos tenemos cuando estamos en ansiedad y cuando no estamos en ansiedad. Y es muy importante reconocerlos para ayudarnos. Entonces, todos sabemos que las personas, nuestra forma de pensar determina nuestra forma de sentir y eso determina las acciones que hacemos en nuestra vida y nuestros resultados, determina nuestras conductas y todo esto, ¿no? Entonces, tenemos que ir al origen, a la raíz de todo que son nuestros pensamientos si queremos cambiar nuestros resultados, ¿no? Y esto es muy importante que lo entendamos. Por eso hoy os traigo una serie de pensamientos negativos o distorsiones cognitivas, que se llama así, ¿no? Que al final lo cognitivo es el pensamiento, ¿no? Distorsión del pensamiento, ¿no? Distorsiones, en vez de llamarlo pensamientos negativos, vamos a decir distorsiones en la forma de pensar, distorsiones cognitivas. ¿Qué distorsiones cognitivas? ¿Qué distorsiones en el pensamiento tienes que te hacen estar en esos pensamientos negativos más y que te hacen estar en ansiedad? Porque lo que te he dicho, para superar la ansiedad tienes que hacer unas determinadas cosas muy importantes, que te las indico en mi masterclass Supera tu ansiedad, todo ordenado. Pero es muy importante saber que tú estás en ansiedad, que yo estuve en ansiedad porque tenía una determinada forma de pensar, que cargaba un vaso que derramó un día. Y entonces es muy importante identificar esa forma de pensar, porque aunque superes la ansiedad, tienes que ir a la raíz, a tu forma de pensar. Aparte de hacer cosas, es muy importante ir a esa raíz. Entonces, ¿qué pensamientos nos llevan a la ansiedad? ¿Qué son los que van echando una gotita en el vaso de agua y un día ocurre algo y dices de repente, estoy en ansiedad? No fue la última gota que te pasó, ha sido que la has ido cargando ese vaso de agua de gota y gota. ¿Y cómo? Con esos pensamientos que te voy a decir hoy. Puede que cumplas uno, puede que cumplas dos, puede que cumplas todos. Si te soy sincera, todos, yo en determinados momentos me reconozco en todos prácticamente, bueno, en unos más que en otros, pero que quiero decir que por eso os digo que si este vídeo funciona para todo el mundo, porque todo el mundo tenemos a veces esta forma de pensar, no porque sea nuestra, escuchadme bien, no porque sea nuestra, sino porque forma parte de la sociedad esta forma de pensar y y digamos que la aprendemos, ¿no? La aprendemos. Entonces, identificarla, sacarla a la luz, ¿no? Es clave para irnos dando cuenta y decir, ah, mira, ya está este patrón mío, ¿no? Y entonces, al darle luz a ese patrón, ya no te hace daño. Ya no te hace daño, porque ya no lo escondes de yo pienso esto y tengo miedo de pensar esto. No, este pensamiento está aquí, mi forma de pensar está aquí, la saco a la luz y vamos a darle luz, para no tenerle miedo a esa forma de pensar que tenemos, ¿vale? Porque hay veces que tenemos incluso miedo de nuestra forma de pensar. Y entonces, ¿qué pasa? Que al agregar más miedo, más ansiedad. Porque hay ansiedad porque tenemos miedo. Vuelvo a repetir, hay ansiedad porque hay miedo. Si no hay miedo, no hay ansiedad. Es así, no, son incompatibles, son incompatibles. Entonces, cuando no tienes miedo, no hay ansiedad. Entonces, para no tener miedo, tienes que empezar a pensar de otra manera. Y para pensar de otra manera, tienes que identificar los pensamientos, la forma errónea que tienes de pensar en determinadas ocasiones, que además a veces tú piensas que es una buena forma de pensar, porque sientes que esa forma de pensar te protege. Porque escucharme bien, muchos de estos patrones negativos
los hacemos porque sentimos que nos protegen. Porque decimos, si pensamos esto, parece que no va a ocurrir aquello, ¿no? Y entonces es una pescadilla que se muerde la cola. Bueno, pues vamos a empezar un poco con esas formas de pensar que nos llevan a cargar ese vaso con agua hasta que un día se derrama, ¿no? Y entonces que tenemos que identificarlas para intentar pensar de otra manera. Una de ellas es el filtro mental. ¿Qué es el filtro mental? Pues cuando estás en ansiedad, más que nunca, pero puede ser que de normal ya lo hagas de forma habitual, das vuelta a lo negativo todo el rato. El filtro mental es que tú filtras todo desde lo negativo y pasas por alto lo positivo. Así de sencillo. A mí me ha pasado. Yo he tenido de formación profesional, digámoslo así, fijarme en lo negativo todo el día. Y ahora no, estoy entrenando para fijarme en lo positivo todos los días. Pero antes estaba entrenada para fijarme en lo negativo. Y en mi profesión médica me han enseñado a fijarme en lo negativo para que no se me pase lo negativo, porque yo no puedo fallar en hacer un diagnóstico de la enfermedad. Pero ¿qué pasa? Que al fijarme en lo negativo, lo normal es la salud y lo normal es que esté bien la persona. Y hay veces que incluso ese filtro negativo de los médicos en general hace que en determinadas ocasiones donde no hay tanto mal, pongamos mal porque tenemos miedo de no diagnosticar una determinada cosa. Entonces, a veces el filtro negativo forma parte de nuestra sociedad o un abogado que tendrá que fijarse en determinados puntos para ganar ese caso, ¿no? Es como ese irnos a lo malo, ¿no? Y en ansiedad todo lo filtras por lo negativo, todo. Ese es, digamos, la condición por excelencia donde no eres capaz de filtrar en positivo. Igual te digo una frase y lo interpretas mal. Te digo otra y lo interpretas mal. ¿Por qué? Porque tienes ese filtro mental que todo lo filtras desde el miedo. Es que ha dicho esto, y como ha dicho esto, esto puede ser lo otro. Y ya desde el miedo. Entonces, te tienes que dar cuenta que eso es una distorsión cognitiva. Es una distorsión en la forma de pensar. Que los filtros no son todo negativos, ni positivos, pero no son negativos todo el rato. Entonces, eso es importante y tú lo estás pasando todo el rato por el filtro negativo. Entonces, tienes que aprender a no filtrar por lo negativo todo el rato y fijarte ya en lo positivo, entrenar la mente fijándote en lo positivo. Mirar, está el pensamiento del todo o nada. Es como dos polos, ¿no? Dos polos opuestos, todo o nada, blanco o negro. Así, no existe término medio. No hay grises, no hay categorías, es una categoría absoluta. Entonces, esta interpretación del todo o nada, pues no, ni es todo blanco ni es todo negro. Es como, ¿sabes? En ansiedad también te filtras todo en plan a lo exagerado, ¿no? En plan, es que no voy a salir de aquí, nunca voy a salir de aquí, o todo me pasa a mí, o esto todo es culpa de, ¿no? Entonces, esas categorías tan absolutas, ¿no? No, a ver, estás en ansiedad, claro que puedes salir de allí, por supuesto que puedes salir de ahí, de hecho, se sale de allí, por supuesto que sí, pero tú dices, no puedo, todo o nada me sale bien, ¿por qué? Porque claro, estás en esa pensamiento distorsionado, en esa distorsión cognitiva de el pensamiento polarizado del todo o nada, ¿no? Entonces quiero que te fijes a ti para que te des cuenta cuando digas todo o nada, cuando te veas en esas categorías absolutas, que no hay nada en la vida que sea todo o nada. No hay nada. Luego está el tema de, por ejemplo, las mentiras de control, ¿no? El sentir que no tienes control sobre nada. Te sientes víctima y con impotencia, ¿no? Entonces, claro, cuando no nos sentimos en control de nada, es muy complejo, Entonces, nos puede pasar que hay veces que nos pongamos en este modo víctima absoluto y que sintamos que no tenemos control de nada. Y esto es claro, en el modo víctima no pueden suceder los cambios, es imposible, ¿no? Entonces nos tenemos que dar cuenta que esto es una distorsión cognitiva, que no podemos pensar así.
tenemos el control, mucho más de control del que nos imaginamos, que no somos víctimas de nada, que no es que tu ansiedad sea culpa de tu padre, por ejemplo, o de tu trabajo, porque hay veces que somos víctimas. Es que a mí me pasa la ansiedad porque es que esto me lo hicieron aquí, me lo hicieron allá, y desde entonces es como estoy así. No, 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 no. Tu ansiedad te la has creado tú. Ha habido circunstancias que te han ayudado, pero tú eres responsable de tu ansiedad. Y date las gracias que tú eres responsable de tu ansiedad. Porque si tú eres responsable de tu ansiedad, ¿sabes quién puede salir de tu ansiedad? Tú. Y solo tú. Pero si dices es que es culpa de esta persona, es que soy víctima de esta persona, entonces no vas a poder salir de allí. Y entonces tienes que dar cuenta que esto es una distorsión en tu forma de pensar. Por ejemplo, está también la generalización, ¿no? También es otra forma de distorsión que lo decimos en plan, tomas algo negativo aislado por una pauta interminable, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de tomas algo negativo aislado por una pauta interminable? Esto pasa siempre, lo generalizas. Como cuando todos los hombres son, todas las mujeres son, todos los políticos son, todos los médicos son, todos lo que queráis. La generalización, ¿no? Todos lo que queráis. Esa generalización, por favor, eso es una distorsión. Ni todos los médicos son, ni todos los políticos son, ni todo lo que queráis, ni todo lo que queráis, lo que queráis, me da igual. No, eso es una generalización. Eso es una generalización. Entonces, por supuesto que no es así. Entonces, esto no pasa siempre. No generalices, ¿no? Es que siempre me pasa esto. Es que todo, siempre acabo de esta manera. Pues estás generalizando. Es que nunca me funciona nada. Es que nunca me dan trabajo. Es que nunca, es que siempre. Ni nunca ni siempre. No generalices. No funciona así. No funciona así. Y entonces te haces muchísimo daño a ti pensando de esta manera. Muchísimo daño. Entonces date cuenta cuando emplees el todo o nada. Porque no funciona así. A ver, por ejemplo, afirmaciones del tipo no debería o tendría, pues no, porque son como muy rígidas, el no debería, el no tendría, porque claro, es que parece que todo el mundo tengamos el deber, deberías hacer esto, deberías hacer lo otro, tendrías que hacer esto, tendrías que hacer lo otro. No, porque si no ocurre así, tú no estás bien. Y entonces te das cuenta de que no funciona desde el deber o el tendría que, ¿sabes? Sino porque de esa manera te sientes enfadado cuando no ocurren las cosas. Entonces, quítalas, quita los deberías y los tendrías. Tú haces las cosas y las haces porque quieres, porque te apetece, por lo que quieras, con unos resultados mejores, con unos resultados peores, pero no debo hacer esto, porque ya va desde el deber. Entonces esto es una distorsión, es una forma de que si no sale de esta manera, te frustras. Luego está también, razonas un poco a veces el cómo te sientes, ¿no? Usas emociones, prejuicios para valorar la realidad. Por ejemplo, razonas cómo te sientes. Imagínate si, pues ahora mismo me siento un poco estúpida, ¿no? Pues digo, soy una estúpida, ¿no? En este momento, pues igual me he sentido un poco estúpida, pero yo no soy ninguna estúpida, ¿no? Me he sentido un poco tonto, pero yo no soy ninguna tonta, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque según cómo te sientes, me siento mal, es que seré mala, ¿no? ¿No? Es como, según cómo tú te sientes, te dices que eres. Y esto no es así. Tú eres mucho más de cómo te sientes en un determinado momento. Los estados emocionales son los que son, pero tú no eres tus estados emocionales. Tú tienes que trabajar tus estados emocionales, pero tú eres mucho más que un estado emocional en un determinado momento. Me siento frustrada, no valgo para nada, ¿no? Tú eres mucho más que un sentimiento de frustración. Tú vales para muchas cosas.
pero te tienes que dar la oportunidad. Por ejemplo, te etiquetas, ¿no? En vez de decir, no he hecho bien esto, en vez de decir esto, dices, pues soy una mierda, ¿no? Te etiquetas con soy una mierda. En vez de decir, bueno, esto no me ha salido bien, pero yo no soy ninguna mierda, ¿no? Va un poco a esa coalición de lo otro. Pues no. Y te tienes que dar cuenta que estas son formas repetidas que tú tienes de hablarte. Y entonces no te das cuenta que al decir soy una mierda, o no valgo para nada, o soy un ansioso, o soy una ansiosa, o cosas de este tipo, te haces un daño muy profundo. Y son formas de pensar, distorsiones de pensamiento que no te hacen ningún bien. Por ejemplo, también el tema de descartas lo positivo siempre, ya te lo he dicho antes, pero te empeñas en que tus cualidades positivas no cuentan. Y tú tienes mucho positivo como todo el mundo, pero claro, tienes que verlo también, porque tienes el filtro mental que hemos dicho antes de lo negativo y no te das cuenta. Saltas a conclusiones, tienes conclusiones que no se justifican con los hechos. Por ejemplo, interpretas el pensamiento. Sabes qué sienten los demás y por qué se comportan así, ¿no? Esto es que, por ejemplo, imagínate, pues piensas que la gente no te quiere porque te ven un poco loco, ¿no? Y no se acercan a ti porque te ven un poco loco o un poco loca, ¿no? Y es como que eso, saltas a conclusiones, ¿no? Es como que adivinas el porvenir, ¿no? Tienes esa lectura del pensamiento. Piensas, o sea, sabes lo que sienten y piensan los demás cuando eso es imposible. Es tu interpretación. Tú estás pensando y sintiendo que los demás piensan que tú estás loco. Pero eso lo estás pensando tú, no lo están pensando el resto. Tú no sabes lo que está pensando el resto. Pero claro, eso lo llevas a todo el mundo. Entonces, claro, estás todo el rato interpretando lo que piensan los demás de ti y esto te hace un profundo daño porque te merma tu seguridad. Me da igual lo que piensan o no piensan de mí, pero tú tienes que abrirte, porque quizá, esto ha pasado muchas veces, ¿no? De que no te atreves a dar el paso en un grupo social, te aíslas un poco y resulta que un día te atreves te atreves y entablas conversación y resulta que dices, anda, pues es que no nos atrevíamos a hablar contigo porque es que parecía que no querías hablar con nosotros y a ti te pasa lo mismo. Le dices, anda, pues a mí me pasaba lo mismo, pues yo pensaba que vosotros no queríais hablar conmigo y por eso yo no he entrado con vosotros y de repente dices, joder, qué tontería, ¿no? Que estamos aquí tan a gusto todos, hablando todos juntos y yo estaba pensando que vosotros no queríais y vosotros al revés, ¿no? Es como adivinar lo que piensan los demás. Tú actúa y ya vendrá lo que tenga que ser, pero no empieces a adivinar lo que piensan o sienten otras personas acerca de ti o de lo que tú quieras, porque esto es también muy común, es una distorsión cognitiva. Por ejemplo, también la inculpación, ¿no? En vez de detectar la causa de un problema, asignas culpabilidades. Esto es muy, muy frecuente en la ansiedad, te culpas, ¿no? Siempre. Es decir, te culpas a ti mismo de algo que no ha sido responsabilidad tuya, o culpas a los demás de algo, como he dicho antes, culpas a los otros de lo que te pasa o te culpas a ti. Es que por mi culpa, pues mi hermana no ha podido hacer esto, es que por mi culpa mi madre no ha podido hacerlo aquello, por mi culpa. Y esto nos han metido, ¡buah! La culpa. Entonces, claro, te das cuenta de que no es culpa tuya, que no es culpa tuya de esto que pasó, de este accidente que pasó o de aquello que pasó lo otro, porque tendemos a culpabilizarnos y a verlo todo desde el filtro de la culpa. Y no lo veas así, porque entonces estás cargando a tu mente de cosas negativas. Entonces, es muy importante que te des cuenta de todos estos... de todo esto, como por ejemplo hay veces que crees saber lo que es justo y lo que no es justo, ¿no? Yo tengo la varita y ya sé lo que es justo y lo que es injusto. Pues no, pues lo siento en el alma, pero nadie tenemos esta varita de lo que es justo o injusto. Lo que es justo para unas personas es injusta para otras y eso es muy personal y eso cada uno es muy libre, ¿no? Lo que hemos hablado un poquito también del cambio, piensas que tiene que cambiar la gente, ¿no? Pero el cambio empieza por ti, ¿no? Y una muy buena, que a veces hacemos mucho, es
esperas la recompensa de la gente, ¿no? Es decir, como yo he hecho esto, sé que me van a recompensar, pero no, tú tienes que hacer las cosas porque te salga a ti del interior, no porque en esa acción de dar ya van las gracias incorporadas. Tú no puedes esperar que alguien te dé una recompensa por tu acto. Tú haces el acto no por la recompensa que te vayan a dar, tú haces el acto porque te apetece hacerlo a ti. Y en ese acto de dar ya vienen las gracias, ya viene la recompensa dada. Pero hay veces que hacemos cosas para que otros hagan cosas. Y esto es una forma, una distorsión cognitiva de funcionar. Y nos hace un daño muy profundo. Porque si no pasan las cosas como nosotros queremos o encima que nosotros hemos dado, pues claro, entonces te enfadas cuando no llega esa recompensa. Y eso es una energía negativa en tu cuerpo. Entonces, no funciona. Por ejemplo, otra también, el tener la razón. Esto también es muy típico de cuando, pues esta forma distorsionada de pensar. Hay veces que queremos siempre llevar la razón, ¿no? Y esto, como es demostrar que tus opiniones son las correctas y que es imposible equivocarse. Y esto es una distorsión cognitiva. Nosotros cada uno tenemos nuestra razón, pero no tengo por qué llevar razón, ¿sabes? Cada uno tiene que descubrir su propia razón. Entonces, nos damos cuenta que todas estas formas de pensar, todos estos filtros mentales, todo esto, pues no nos ayuda en nada. No nos ayuda en nada a ser tan todo o nada, culpabilizar, llevar la razón, ver todo desde lo negativo, echarnos la culpa, etiquetar, interpretar. Una muy buena es también la visión catastrofista, ¿no? Cuando ocurre algo, magnificas, ¿no? Dices, pasa algo, imagínate, dices, y esto si me pasa a mí, ya estás pensando en ti, ¿no? Como todo a lo catastrofista. ¿Le ha pasado esto a esta persona? ¡Jo, si me pasa esto a mí, no! Todo lo ves desde ese filtro, ¿no? O, pues eso, todos estos filtros que te he dicho, del todo el nada, o generalizar, o interpretar los pensamientos, el adivinar, la visión catastrofista, personalizar las cosas hacia ti, el querer llevar el control, la razón, los deberías, ¿no? El razonar cómo te sientes, todos estos pensamientos que hemos estado hablando, toda esta forma de pensar, son distorsiones cognitivas que no nos ayudan nada, que dan de comer a nuestra mente de miedo, porque realmente detrás de todo esto, de todas estas ideas que hemos compartido hoy, si os dais cuenta, detrás de todo esto está el miedo y la inseguridad. El miedo, que es, digámoslo así, que el miedo engloba por ejemplo, a ser rechazado, sumiso, inseguro, ansioso, asustado, pero hay primos hermanos como sentirse alineado, marginado, insignificante, inútil, inferior, insuficiente, preocupado, agobiado, espantado, aterrado. Pues todo esto que os he descrito, todas estas emociones que os he descrito, parten de una única emoción, que es el miedo. Entonces, todos estos pensamientos que hemos ido desgranando, que nos crean esas formas de sentir y de pensar, vienen del miedo. Y vuelvo a repetir que si hay miedo, damos de comer a nuestra ansiedad. Y luego queremos que se vaya la ansiedad con esta forma de pensar, que proviene toda del miedo, como os he dicho. Entonces, tenemos que darnos cuenta de estos patrones de pensamiento que vienen del miedo para quitarlos, para no dar de comer más a nuestro miedo. Y esto es muy importante, que nos demos cuenta, ¿vale? Entonces, es importante entrenar tu mente y, claro, si no te dedicas un tiempo a ver cómo pienso y a ver todas estas distorsiones cognitivas para pillarlas, te invito a que leas este vídeo y a que las apuntes. Cojas un papel y un boli y vayas apuntando un poco todas estas ideas. Y quiero que tú en tu vida digas, pues esto sí que lo hago. Yo soy del que dice todo o nada, yo soy del que generalizo, yo soy del que quiero la razón para mí, para siempre. No sé, yo soy el catastrofista, yo soy el que todo lo filtra con lo negativo. Que las apuntes para que así, cuando tú te pilles pensando,
te vas a dar cuenta que es una distorsión cognitiva, que es una distorsión en el pensamiento. Y te vas a dar cuenta que esa no es una forma natural de funcionar y la vas a intentar cambiar hacia otra forma de pensar, en vez de decir, todo es, a veces, esto es, ¿no? Y entonces tú te lo cambias. Todos son, no, algunos son, ¿no? Siempre me pasa esto, no, a veces me pasa esto, ¿no? Entonces vas cambiando según tus formas de pensar o tus etiquetas. Yo soy así, no, yo me comporto así en ocasiones, voy a trabajar en ello, ¿no? Yo soy ansioso, no, tú estás pasando por ansiedad, ya se pasará, tú trabaja que se pasará, ¿vale? Entonces es importante que todo esto lo apuntes también para cuando lo apuntas y vuelves a escuchar este vídeo, te haces más consciente de todas estas ideas y las vas apuntando. Y entonces tú también en tu vida vas viendo cómo vas pensando y vas entrenando. Si piensas así, vas cambiando a la otra manera. Pero si no eres consciente ni de cómo piensas, ni de las distorsiones cognitivas que empleas, no vas a poder hacer cambios. Y esto es muy importante. Bueno, espero que la idea de hoy, las ideas de hoy, de todas estas formas de pensar, de verdad, que lo veas este vídeo, te lo apuntes, intentes encontrarlas en tu vida para que te den una forma más operativa de funcionar. Te voy a decir que en el mail que estoy preparando te voy a ayudar a cómo te sientes, que me digas cómo te sientes y encontrar soluciones. En eso te voy a hablar en este mail, porque hay veces que no sabemos ni cómo nos sentimos, no sabemos dar nombre. Entonces, en el mail que estoy preparando para la ansiedad de la semana que viene, te voy a hablar de eso, de cómo descubrir cómo te sientes y ponerle el nombre para que te dé la clave de lo que estás buscando. Esto es muy importante, ¿sabes? Leer todos estos mensajes. Por eso, si no estás apuntado a mi comunidad, pues te animo a que te apuntes, porque la verdad es que, como he dicho antes en el otro vídeo del libro Reprograma tu Salud, mis mails son un regalito que preparo con mucho mimo todas las semanas para que te llegue a ti, lo abras y te dé una idea que te ayude a funcionar mejor en la vida. Y en la de la ansiedad de esta semana, el regalito que te mando va a ser eso, va a ser que aprendas a saber cómo te sientes para leer lo que te trae ese sentimiento, porque si no lo sabes leer no puedes hacer cambios, y esto es muy importante. Y además, para los que estáis apuntados en mi masterclass Supera tu ansiedad, el bonus de esta semana, te enseñaré, además de leer esas emociones, qué pensamientos hay detrás de esas emociones. Entonces, y para quitar ese filtro que hemos hablado hoy, los filtros de las distorsiones que tenemos, porque claro, tenemos unos sentimientos, sabemos, tenemos que ir a esos pensamientos y quitar todos estos filtros que estamos poniendo. Y entonces así vamos a ser capaces de transmutar pensamientos positivos, negativos a positivos. Y entonces algo que ves tan tajante, que por ejemplo, que generalizas o que ves tan tajante de un 100%, pues aplicando todo esto, empiezas a cambiarlo y lo ves con un 20 o un 10%. Y entonces cuando cambias tu forma de mirarlo, pues cambia todo, ¿no? Digámoslo así. Entonces te voy a enseñar a eso. En el mail te voy a dar esas claves de por qué sientes así, y en el bonus te voy a enseñar a ir a más allá para que puedas transmutar esos pensamientos de negativos que tienes y que te están haciendo la vida imposible a positivos. Entonces ese va a ser mi regalo del bonus de esta semana. Te digo que los bonus los estoy regalando ahora, que en un futuro serán de pago, que son muy buenos, pero quería hacer ahora el regalo a las personas que están en mi masterclass Supera tu ansiedad, pero que va a ser otra forma de trabajo que voy a tener, de forma auditiva, y va a haber cosas en mi trabajo que, además de que sean visuales o de lectura como libros, van a ser también auditivas, porque me gustan todos los canales, porque me siento cómoda en todos ellos, y además creo que cada persona es de una determinada manera. Hay gente que le gusta ver, hay gente que le gusta más escuchar, hay gente que le gusta más leer. Entonces yo quiero llegar a todo el mundo por todos los medios, porque como a mí me gustan todos, pues yo quiero emplearlos todos. Al que os guste verme por vídeo me veis, al que os guste escucharme me escucháis, y al que os guste leerme pues me leéis. Y entonces así voy a ir trabajando diferentes formatos para ayudaros a los de diferentes maneras, porque yo creo que cada manera tiene su forma enriquecida.
Entonces, pues bueno, estoy con mucha ilusión de prepararos este regalito para que aprendáis a cómo nos sentimos. A mí no me lo enseñaron, ¿eh? Cómo te sientes y luego encima qué pensamiento hay detrás de todo eso y cómo transmutar esos pensamientos. Pues todo esto en mail y en el bonus para irlo bajando a tierra. Porque hay veces que nos dicen, cambia el pensamiento, pero no nos enseñan cómo hacerlo, ¿no? Entonces vamos a ir poco a poco todos estos conceptos bajándolos a tierra. Hoy ya os he dado una idea importante, que es que veáis vuestra forma de pensar, qué distorsiones cognitivas, qué distorsiones en la forma de pensar estáis teniendo, porque si las identificáis, las cogéis, las agarráis y las tiráis, no le estáis dando de nutrir a la mente de miedo. Y recordar que si no hay miedo, no hay ansiedad. Así que tenemos que alejarnos del miedo, vencer al miedo por todas las vías, porque el miedo se mete, es muy escurridizo y enseguida va apareciendo de maneras muy sofisticadas y muy camufladas que parece que no son nada y son miedo. Y entonces ese miedo nutre nuestra mente de miedo y esa nutrir a nuestra mente de miedo hace que podamos estar en ansiedad. Así que nada, pues me despido, espero que todas estas ideas de hoy os hayan servido. Y nada, que paséis un gran día, os mando un abrazo, un beso y bendiciones para todos. Hasta la próxima semana.